Señor de los Anillos. Es la serie más hablada del momento. Amazon la ha creado. Es una serie, Los Anillos de Poder, que ya causó mucha polémica antes de salir por el tema de los trailers, básicamente por el tema de pues, que hay racialización en muchas de las figuras mitológicas típicas de Tolkien. Hay 2 episodios. Primero te voy a pedir puramente opinión de los 2 episodios. ¿Te está gustando Los Anillos de Poder? ¿Qué te parece la serie? Antes de empezar. Sí, exacto, dilo. Estoy haciendo una campaña de publicidad con Amazon, con Prime Video, sobre Los Anillos de Poder. Tomad mi opinión como os dé la puñetera gana. Me da igual. A mí me han gustado los 2 episodios. Varias cosas importantes. A mí no me gusta mucho cómo escribe Tolkien. ¿No? ¿No? A mí me parece ultra importante Tolkien y su obra, por supuesto, como amante de la fantasía. Me parece que es un absoluto genio y una figura... Bueno, es la figura de la fantasía, y lo que ha hecho este hombre ha facilitado y ha permitido que mis libros favoritos existan, gracias a Dios. Pero a mí me aburre sobremanera cómo escribe este señor. El tío es un lingüista y se nota. Se nota. Y yo a tope con las escaleras y a tope con andar y de escribir cosas, pero me cago en la madre que lo parió. Vaya capítulos de andar y de... Voy a colocar una escalera, 57 páginas. Me aburro. Eso yo. No soy muy fan, me he leído el Silmarillion y me he leído todo lo que... ¿Te leíste el Silmarillion? Sí, yo me he leído todo. El inicio es duro, ¿eh? Pero a mí no me gusta especialmente cómo escribe. De nuevo, valoro muchísimo su mundo y es un absoluto genio. Dicho esto, no recuerdo prácticamente nada ni de las cartas, ni del Silmarillion. Yo no me acuerdo de nada. He visto estos 2 episodios y a mí me han gustado. Pero yo no tengo casi preconcepciones de ningún tipo. Si fuera de otras sagas de las que sí controlo, te diría, vale, vamos a hablar del tema. De esto no tengo muchas preconcepciones. Para mí las pelis me encantan, pero sé que hay ultra fans que las odian y que en su momento dijeron que Peter Jackson, bueno, de hecho creo que fue el hijo de Tolkien o alguno de estos, que dijo que Peter Jackson había destruido la obra de su padre en la época. Y mira lo queridas que son hoy día las películas. Hay mucha gente llorando muy fuerte porque hay un elfo negro y porque no sé qué de los pelosos se llaman en español, los pre-hobbits. Los pre-hobbits estos. Sí. Los hobbits del hacendado estos, los previos. La beta, la alfa. Sí, la alfa, exactamente. La alfa. Creo que juraría, no lo sé, pero juraría que están descritos como que son más oscuros de piel que los hobbits. Esto ya te da manga ancha a hacer lo que quieras. Y de hecho en la propia serie hay una de las protagonistas que es Clarita, como yo, casi streamer, y hay uno que es como el jefe del poblado que se diría que es negro. Ajá. A mí qué coño me importa. Es decir, yo la vi y dije, qué guay. Y vi un elfo negro y dije, pues vale. Yo qué sé, no lo sé. No, a mí no me da igual, ¿sabes? O sea, es que te lo digo en serio, me resbala a todos los niveles. Y esto lo dije, por ejemplo, para que veáis hacia dónde va mi argumento. Cuando se anunció The Last of Us, la serie de HBO, se habló que podía ser el protagonista hacer de Joel el que hace de Blade. ¿Wesley Snipes? No. El nuevo Blade. Ali Mashallah. Que es un actorazo que ganó un Oscar por The... Vale. Y yo en su momento... 12 años de esclavitud, ¿era él? No, creo que no. Creo que no. Juraría que no, pero me puedo estar equivocando. Ah, no, la peli con Viggo Mortensen. ¿Puede ser que sea este? Sí, claro. The Green Book. The Green Book. Y yo es un actorazo, por supuesto. Y yo dije en su momento, a mí me da igual que Joel sea negro, si es el caso, porque se comentó que podía ser este el actor. Porque la historia de Joel no va de su raza. Va de perder a una hija y recuperarla. Si el actor es negro o no es negro, a mí me da igual. Porque si la historia fuera de que es, yo qué sé, que va de por su color de piel, tienen problemas en el barrio en el que están y les echan y es un problema social, te diría, vale, el color de su piel importa la historia que me estás contando. Si la historia no va de eso, a mí qué más me da igual. O sea, es que no me importa. Entiendo quien diga, yo asocio Joel a una imagen que me ha creado el juego y por lo tanto, si veo a un actor que no se parece, me va a cambiar. La cosa que han seleccionado un personaje que no se parece a Joel. El actor que va a hacer de personaje es blanco. A Joel no se parece. Se parece como una castaña. Es un actor blanco, guay, que es un actorazo y lo que tú quieras. Pascal, ¿no? Sí, y la actriz tampoco se parece a Ellie. No. ¿Pasa algo? de Juego de Tronos, sí, ¿verdad? ¿Pasa algo? No pasa nada. Si su historia va de lo que va, de ser padre e hija. Entonces... ¿los elfos tienen que ser blancos? Todo lo que escribió Tolkien siempre dijo que los elfos eran súper claritos de piel. Honestamente, no tengo ni puta idea. No lo sé, honestamente, no tengo ni idea. Entonces, a mí no me dice nada. A mí. ¿Y como serie te ha gustado? ¿A nivel argumental te ha divertido? A mí sí, yo vi 2 episodios solo y yo lo que he visto a mí me ha gustado. Creo que es muy complicado. Porque son 8 episodios, creo. Van a ser 8, ¿eh? 8 la primera temporada, no sé cuántas temporadas hay confirmadas. Habrá todas las que puedan haber porque ha costado un putísimo dineral. 50 millones por episodio, una sí, locura creo que, así, ¿no? creo que 1.000 millones entre derechos, hacerla y publicidad. Puta, sí, una locura. Entonces van a hacer todo lo que pueden y más.
A mí me han gustado estos 2 episodios, pero como toda serie depende, porque si esto, por ejemplo, hay gente que ha dicho es que va muy lento, no sé qué, vale, pero si esto es el setup y luego me das la recompensa y merece la pena la recompensa, diré, vale, ok. Ahora mismo, viendo 2 episodios, pues no sé, se ve espectacular, hay cosas que me interesan más que otras. Por ejemplo, hay una cosa que no me gusta y es el momento en el que Galadriel pelea contra el troll este de hielo, es como súper espectacular y demás. Y hay gente que se ha quejado de esto, pero no se quejan de que Legolas también hacía barbaridades en las pelis, que es algo que no me gusta, ni en la peli de Jackson. A mí me sobraba tanto. O sea, eso pasaba en la segunda y tercera, porque en la primera no. Joder, cuando tira el olifante y se mete a surfear con el escudo. Pues a mí me molesta lo mismo. Lo mismo que me molestó. ¿Sabes el problema? Que mucha gente asocia a los elfos a eso. Los elfos son eso. Son gráciles. Son gráciles, claro, claro. Evidentemente, y finos, pero no son skaters. ¿Sabes la tontería? Hay una gilipollez en las pelis de Jackson que me gusta un montón y es cuando digo, mira un elfo. Hay un momento en el que antes de bajar a las minas de Moria intentan ir por las montañas, pero no pueden. Y Legolas las pisadas no caen. Están todos hundidos y Legolas va andando sin hundirse. Esa tontería, dije, un elfo. ¿Es una tontería? Sí. Pero ese detalle, la cosa es que mucha gente asocia a un elfo a tiro un escudo y surfeo en el escudo y tiro un olifante y por lo tanto esta Galadriel no es que esté chuleando porque hoy en día tengan que incluir a una mujer muy fuerte que chulea, no sé qué, es porque mucha gente asocia a los elfos a eso, porque Legolas lo hacía y por lo tanto Galadriel tiene que hacerlo porque no sé qué. Yo te he dicho antes que a mí me gustaría que Galadriel fuera una maga. Más mística, un ser más místico. Que no sé, no me acuerdo, puede ser que eso esté asociado al anillo. A su anillo cuando se lo den o lo que sea. Puede ser, no tengo ni idea porque es que no me acuerdo, honestamente, no me acuerdo. Pero sí que a mí me sobra que igual sea tan guerrera. Me gustaría que fuera más maga porque, joder, guerreros hemos visto muchos, quiero ver un mago, por ejemplo. Luego está el tema del tío del meteorito, que a ver quién coño es. Porque Gandalf no debería ser, no estamos en la edad adecuada, pero todo apunta que parece. Pero además Gandalf no tendría que cambiar físicamente. Es una especie de, creo que unos Valar. Maiar o algo así. Maiar, entonces era un Maiar, que eran 3 o 4, o sea, que eran... Es un semidios. Entonces... O sea, Gandalf no es un... la percepción física suya no es... Claro, pero es que hay no lo sé, no se sabe. De hecho, pueden tener el nombre... O sea, ¿pueden usar a Gandalf? No lo sé. No sé qué pueden usar y qué no porque pueden usar. No lo tienen todo, ¿eh? Lo cual me parece rarísimo. Sí, me parece muy raro que te puedas gastar 250 millones en los derechos de algo, pero solo de unas cosas. Porque es que se ve que los hijos de Tolkien, los descendentes, tienen cada uno una parte de la... Eso es un lío impresionante. Me hace mucha gracia esto porque luego hay gente en Twitter defendiendo a muerte. Rollo, ¡buah! Tolkien está dando vueltas en su tumba. Igual Tolkien está dando vueltas en su tumba porque su obra se ha... ¿Cómo se llama, tío? O sea, como que se ha monetizado de una manera. O sea, es una perversión de, no sé, hasta qué punto, igual por sus hijos o la familia, no tengo ni idea, ¿sabes? Tolkien se daba vueltas en su tumba, yo qué sé, no tengo ni idea, ¿sabes? Pero a mí me gusta, lo que pasa es que me gusta lo que hemos visto. Pero que te digo, es un poco lo que esperaba. ¿Sí? Yo sí. A mí de momento he visto los 2 episodios y visualmente es algo nunca visto. O sea, es alucinante. Sí, es un 12. O sea, visualmente no tiene sentido. Ya no tan solo la pasta que se han gastado, sino el buen gusto en la fotografía. Es un 12. A mí argumentalmente se me está haciendo un poco pesadita, ¿eh? Los personajes me están costando. Galadriel, yo pensaba que me fliparía, porque Galadriel, yo vengo de los libros también. Yo me he leído el Silmarillion, los cuentos inconclusos, incluso cartas de Tolkien, y a mí me gusta mucho. Galadriel es uno... O sea, la gente que no se flipa porque es mujer. Galadriel ya en los libros era uno de los elfos más poderosos de toda la historia. Bueno, sí, creo que Galadriel, ella sola, creo que era Saruman. Quería invadir sus bosques y solo con su presencia lo para. O sea, Galadriel no es una invención de la serie porque toca que una mujer sea fuerte. ¿Sabes? Es que Galadriel es es una locura. La bomba. Sí. Pero no me acaba de convencer el personaje Galadriel. Se me está haciendo bola. Me hace un poco, no sé... Entendible, vaya. No. La actriz no me acaba de convencer. Tampoco me está flipando las interpretaciones. No me parecen eso que digas, guau. O sea, estoy escéptico. O sea, de momento estoy escéptico. Quiero que me sorprendan. Pero no lo han conseguido. O sea, por ejemplo, yo cuando vi El Señor de los Anillos era mágico. Era como, guau, esto es magia, wow. Y no estoy teniendo esta... Me está pareciendo una serie fantástica. Igual... Muy bien hecha. Igual es eso. Yo es que... ¿No? Recuerdo ir a ver El Señor de los Anillos al cine. Entonces, no sé si es que fui al... Claro, yo recuerdo salir de clase. Pero yo vi El Hobbit en el cine y me quería morir de la mierda que vi. Joder, qué malísima es, la madre que os parió, ¿eh? Yo vi El Hobbit y dije, ojalá me muera mañana. ¿Cómo me habría gustado ver El Hobbit de Guillermo del Toro, eh? Que no se lo dejaron hacer. Y se metió... No se dejaron, se fue. No se sabe muy bien por qué. Algo no quedó claro ahí. Eran 2 pelis, luego entró Jackson y fueron 3, y de un libro así han hecho 3 pelis. Sí, bueno, el libro para niños. Ese Hobbit era una película, ya está, una, era punto. una historieta corta para niños, que es lo que habría hecho Guillermo del Toro, pero bueno.
No lo sé, es lo que te digo, hay muchas cosas abiertas, hay cosas que no me... Por ejemplo, aparece Gil-galad, que es como el rey de los elfos, y es un pavo, rollo. Me esperaba alguien súper... imponente. Que aparece y su presencia es un pavo con una peluca. Hola, buenas tardes, soy yo. Tiene un cuello muy grande, no puedo. El actor es como muy raro, visualmente, no puedo. Porque ves a Galadriel y ves al menos ves una... Sí, que impone físicamente. Pero ves al Gil-galad, que en teoría es el rey de los elfos, y dices, ¿y este en pavo, tío? Sí. Pero que sí, a mí de momento me interesa mucho ver hacia dónde va. Yo tengo curiosidad, pero no termino los episodios y pienso, va a ver si hay el siguiente. De momento estoy un poco tal. Pero a mí sí que me parece que han forzado un poquito la inclusión. No. O sea, creo que si querían meter racialización, pueden hacerlo en los humanos, por ejemplo, o en los pre-hobbits estos. De hecho, creo que Sam, si no recuerdo mal, en el libro original, él estaba descrito como muy moreno de piel. Hostia, pero a mí un elfo negro me chirría porque... A lo mejor me equivoco, a lo mejor era un mega experto de Tolkien. Yo hace muchos años que me lo leí, pero creo que incluso en entrevistas Tolkien se basó en la mitología nórdica para la descripción de muchos de sus seres. Si no me equivoco, los elfos en alguna entrevista incluso los definía como muy pálidos, como... O sea, claramente, pues lo que sería... Sí, pero es lo que tú dices. A mí me chirría, no me importa, o sea, lo puedo ver y ya está. Pero sí que es verdad que me chirría y yo no lo hubiera hecho así. Yo soy un tío que a mí me gusta, por ejemplo, Joel. Es que me gusta adaptar las cosas fielmente. Que luego pones a un actor negro y lo hace increíble. Pues claro, pues bien, muy bien, fantástico. Pero a mí, por ejemplo, el Wesker ahora de Resident... Bueno, Resident es insoportable. No por el Wesker. No lo he visto. Insoportable. Me he negado a verla, vaya. Insoportable. Pero, ¿qué cuesta mantener un poco la fidelidad? ¿No? O sea, tampoco es tan difícil. La cosa es que sí. ¿Se atreverían a hacerlo al revés? Tú lo acabas de decir, ¿no? Sam no era moreno en los libros. Bueno, sí. ¿Hubo quejas? No. Porque también te digo que la gente no estaba tan pendiente. Si fuera hoy en día, ¿habría quejas? Sí. ¿Menos? Yo creo que habría quejas bestias, ¿eh? Yo creo que habría muchas menos. ¿Tú crees que menos? Yo creo que 100... ¿Sí? Yo te lo digo. ¿Tú crees que si hacen un remake o un reboot de Blade con un protagonista blanco habría lío o no? Sí, claro. ¿Y se atreverían a hacerlo? Porque pero es que Blade, que sea negro, creo que es importante para el personaje. Creo que es algo que sale... O sea, creo que es parte de... No me acuerdo... Es que no lo sé. En las pelis no lo me puedo estar equivocando. Creo que es importante por algo, pero recuerdo haberlo leído. Pero que buena parte de la gente que se queja son putísimos racistas, que son gilipollas y que solo se quejan en una dirección, te lo firmo a ciegas. Que aquí los puristas de la obra original se lo pasan por el forro de los cojones cuando les interesa, también te digo, ¿eh? Sí, Tolkien se revolvería en su tumba. ¿No te has leído tú el Silmarillion? No, vamos, ni te lo han contado. Ya. ¿Sabes? ¿Cuántos se unen a esas causas? Que entre los que discuten hay gente que, como tú, que puedes pensar así, como yo, que puedo pensar diferente y podemos cerrar el tema y lo que tú quieras. Pero que se unen 50 grupos de putísimos subnormales a retuitear tonterías, que luego te metes en sus perfiles y falta ver... y ves banderitas de no sé qué, y esvásticas, y señores levantando el brazo, que dices, chico, que cojeas, que flipas. Y que 1000 veces se han puesto descripciones de personajes que iban a ser negros y son actores blancos y nadie dice ni mu. A nadie le importa, pero de repente es un actor negro y es un problema. Que si a mí... Que no lo sé, porque no me acuerdo. Que si a mí me describes los elfos como ultra mega pálidos y este pavo es negro y te supone un problema a ti por cómo tú percibes una adaptación, me parece un argumento perfectamente válido. A mí, personalmente, a todos los niveles, en todas las adaptaciones, me da igual siempre y cuando no gira en torno a eso la trama. Por ejemplo, hace poco, Prime Video además, adaptó La Rueda del Tiempo. La primera temporada, que es una saga de libros que me encanta y todo el rollo. Y me toca los cojones mucho, porque los libros giran en torno a que el dragón renace, que es una persona, tal, siempre es un hombre. Por cojones. Y es un hombre por un motivo importante de la historia. Un motivo narrativo. Tiene que ser un hombre. No puede ser una mujer. Porque solo los hombres, si usan magia, se vuelven locos. Y las mujeres no. Ya está. Y eso es tan importante que si el dragón tiene que ser un hombre y es un hombre siempre y es el que tiene que salvar a la humanidad, coño, se va a volver loco. Esto es un problema. Bueno, pues en la serie, por algún motivo, dejaban caer que podía ser una mujer y la gente se lo creía, rollo, podría ser una mujer. Y yo, pero que no puede ser una mujer. Ese motivo a mí me pareció forzarlo, porque es como, ¿pero por qué? Pero si en la saga de La Rueda del Tiempo, quitando al dragón renacido, todo el resto de personajes que son súper poderosos son mujeres. Casi todos. Porque son las únicas que pueden usar magia sin volverse locas. ¿Por qué coño haces que... ¿Por qué siembras la duda de ¿puede ser una mujer o puede ser un hombre? No puede. No puede. Literalmente es imposible. Que luego la serie acaba diciendo es la primera temporada solo y son 15 libros. O sea, les queda la trama. Pero acaba diciéndote que sí, que es él. Pero ¿para qué siembran la duda? Claro. Igual es para que el espectador dude o no sé qué. Cuando en el libro lo sabes en 4 páginas. Es él.
¿sabes? Entonces, eso sí me puede parecer forzado. Por supuesto que hoy en día, en 2022, las empresas fuerzan lo que fuerzan para quedar bien. Por supuesto, quien diga lo contrario es idiota perdido. Que también la percepción de cuánto se fuerza también está distorsionada por grupos de putísimos racistas y demás online. También. Que es un tema complejísimo a todos los niveles. Mira, pasó, por ejemplo, con Predator, la nueva. Sí, que la gente se ha quejado muchísimo. Que es un peliculón. Sí. Y realmente no está forzado nada. Es una protagonista femenina, es una cazadora. Ah, lo vi, que sí, que la gente se quejaba mucho. Para mí es la mejor Predator desde la primera. Lo he visto mucho eso, que la gente dice que es increíble. Desde la primera, a ver, la primera es, para mí es intocable, porque es que lo tiene todo. La primera es como cayó en el momento adecuado. Me parece una película de acción divertidísima. Cero forzado. O sea, es que el problema, aquí hay como los dos palos. Las empresas están forzando la máquina que flipas, y eso es verdad. Y eso al final, ¿qué causa? Rechazo. Porque cuando fuerzas mucho algo, causas efecto rebote. Sí, claro. Pero por otro lado, es verdad que ahora, ¿qué pasa? Que cada vez que una mujer o alguien de LGTB sea protagonista, o sea, ya es forzar la máquina. No. Tampoco. No. Tío, Alien tiene 5.000 años y el protagonista es la Ripley, que es una mujer fuerte que hoy en día dirían, ¡guau! Es que tiene que ser mujer. ¿Por qué no es hombre Ripley? Bueno, pues ¿por qué no? Hay muchas películas clásicas que la mujer es la parte importante, la parte fuerte. Incluso en series modernas, en Juego de Tronos, hay personajes femeninos súper importantes, etcétera, ¿no? Hay como los dos polos. Bueno, al final, ¿qué pasa? Que se polariza todo hoy en día en Internet.